palabra del Señor, porque para ver un poco complicado tiene que ver también con algo de Apocalipsis, porque estamos hablando de la serie que es la iglesia, ¿no? La iglesia, muy importante entender que es una institución divina, no es una institución cualquiera. Entonces a veces nosotros nos ponemos a pensar, pensamos que es como cualquier otro club, pero de acuerdo a lo que hemos ido estudiando, la palabra nos dice que es una extensión del Señor, el cuerpo de Cristo, acá en la tierra, y nuestro jefe es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hemos ido analizando y hemos ido estudiando poco a poco. Había una parte en la que hemos quedado la semana anterior, hemos dividido en dos partes ya el tema que corresponde a la iglesia como esposa de Cristo. Primero hemos hablado de la iglesia como un cuerpo de Cristo, que es dinámico, es activo, no es una iglesia estática, tenemos que activar los miembros de la iglesia, ¿verdad? Es bien activo, y también la iglesia se mueve por los dones, eso hemos hablado, que la iglesia tiene dones, ¿no? Los miembros tienen dones y el Señor reparte a cada uno como Él quiere, dice. Y la otra, hemos estudiado también la iglesia desde el punto de vista de la casa de Dios, como donde hay normas, regulaciones, y el objetivo es de que se mantenga el orden y aprendan el orden, ¿no? Dentro de una casa. Y aparte también nosotros lo que hemos explicado ahí es de que la iglesia proclama la santidad. Entonces lo que la iglesia hace es justamente trabajar en eso, ¿no? Trabajar y ponerse en la situación de una familia, ¿no? Y presentarse como una iglesia santa, y ese es el trabajo que se hace a través del tiempo. Y luego hemos entrado a la parte de que también la iglesia es presentada acá en la palabra como la esposa de Cristo, en el que se relaciona una relación de sumisión, una relación de amor, una relación de intimidad, una relación de sociedad. Y justamente lo que estamos hablando hoy y vamos a hablar es la segunda parte acerca de esta relación como esposa de Cristo. La semana anterior habíamos leído un pasaje en Efesios 5:21, entonces ese pasaje nos va a seguir sirviendo hoy. Someteos los unos a otros, porque muestra una relación de esposo a esposa. Entonces habíamos estudiado acerca del sometimiento y la autoridad de cómo ganar en amor del esposo, así como el esposo ganó en autoridad, en amor, como el Señor Jesucristo incluso fue hasta la muerte para que la iglesia existiera. Entonces igualmente dice, los esposos tenemos que dar ese sacrificio al Señor y de esa manera ganar respeto de la esposa, y la esposa tiene que estar sometido al esposo en ese sentido, ¿no? De amor, y todo en amor. Entonces lo que estamos haciendo hoy y este domingo es esa relación de la iglesia como esposa de Cristo, esposa de Cristo. La semana anterior, ya en base a esto, habíamos hablado de que tiene que haber afecto, tiene que haber intimidad y tiene que haber una situación de trabajo conjunto. Y también habíamos hablado de la sujeción, ¿no? Que tiene que haber dentro del matrimonio, así como la iglesia se sujeta al Señor. Y también habíamos hablado de que tenemos nosotros que conocer la palabra para saber en qué tenemos nosotros que pararnos y empezar a sujetarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y habíamos quedado en una parte, habíamos estudiado por qué tenemos que amar la iglesia, por qué tiene que amar, por qué ese amor en la iglesia. Entonces habíamos mencionado incluso 3 situaciones en el pasado, conociendo la experiencia del Señor Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio de Él. Tenemos que nosotros recordar ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos la situación en la que nosotros nos encontramos, para darnos vida y vida en abundancia. Eso pensando en el pasado, en lo que ha ocurrido. Habíamos puesto ejemplos incluso, ¿no? De que alguien por amor hace algo y reconocen. En ese reconocimiento, incluso de ese sacrificio, nosotros tenemos que amar al Señor, porque el Señor nos amó primero, dice, yendo a la cruz del Calvario.
Y ahora, ¿por qué en el presente? ¿Por qué nosotros tenemos que amar a nuestra iglesia? ¿Por qué tenemos que amar la iglesia? Habíamos hablado también acerca de que tenemos que hablar, porque el Señor a través de su Santo Espíritu, la iglesia sigue manteniéndola activa. A través de su Santo Espíritu la iglesia se sigue moviendo y va cambiando y transformando personas, caracteres, ¿verdad? Y la iglesia también tiene un nivel, digamos, ante el Señor. ¿Cómo es esa iglesia? Ya hemos hablado de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. No una iglesia, tú has perdido tu primer amor, tal vez otra iglesia no está tomando en cuenta la doctrina, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos un promedio de la iglesia, seguramente el Señor nos da una calificación de cómo es nuestra iglesia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros entender es eso. La iglesia, reconocer lo que el Señor ha hecho, y por eso amamos a la iglesia, reconocer de que en este momento la iglesia, el Señor no nos ha abandonado. Nuestro jefe está en el cielo, pero su cuerpo está aquí, y Él se manifiesta a través como una savia en la planta, a través de su Santo Espíritu. Él nos sigue manteniendo, porque la iglesia no se cierra casi, ninguna iglesia se ha cerrado porque se ha cerrado, no, porque su Santo Espíritu se mueve y a través de Él el Señor sigue manteniendo la iglesia. Y en el presente hay transformación, nos da vida eterna, nos ordena aquí en la tierra, incluso a nosotros nos da un sistema de vida, una forma de vida, nos muestra objetivos de vida. Y o sea que la iglesia no solamente es para el presente, como habíamos dicho, sino también nos da una esperanza en el futuro. Y eso es lo que estamos hablando hoy, justamente, la esperanza en el futuro. Hemos hablado del pasado, de lo que estamos viviendo como iglesia, y el futuro es algo. ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que el Señor nos presenta en el futuro? ¿Verdad? Entonces, antes de empezar con el mensaje, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Es una porción de lo que el apóstol Pablo ha dado una enseñanza del futuro. ¿Por qué nuestra esperanza de venir a la iglesia? ¿No? ¿Por qué? Entonces, acá en este pequeño pasaje nos va a mostrar lo que el Señor nos ofrece en el futuro. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿No? Entonces, vamos a leer del 1 Tesalonicenses 4 hasta el 18, ¿ya? Y después ya vamos a ir con el mensaje. Y la palabra del Señor dice así, todo en forma conjunta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Tienen? La 1 Tesalonicenses 4, 13. Ahí empezamos, ¿no? La venida del Señor. Y el versículo 13 entonces, 1, 2, 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no perezcamos de los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por mostrarnos el futuro nuestro como iglesia y como persona, Señor, al lado tuyo. Señor, estamos acá en la tierra, en este momento, viviendo una vida tal vez presente, pero conociendo tu palabra. Pero, Señor, tenemos un futuro promisorio por toda la eternidad. Te agradecemos, Señor,
y que tú nos hagas entender tu palabra hoy en la mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces, lo que hoy en la mañana más quiero compartirles es justamente esta situación del futuro. Hemos hablado del pasado, el presente, cómo la iglesia realmente se mueve, y el futuro. Y en el futuro nos muestra una esperanza de la iglesia en el futuro. Y hemos leído en este momento ese pasaje, ¿no? En primera, que nos describe, ¿no?, cómo va a ser el futuro. O sea que todos vamos a morir, eso es verdad. En un momento dado vamos a morir, unos por accidente, otros con una muerte tal vez natural o por vejez, pero todos vamos a tener que morir. Y ahí es donde nosotros ya, como cristianos, sabemos que si nosotros morimos, vamos a la presencia del Señor, y esa es nuestra esperanza. Y la palabra nos habla también de este tipo de enseñanzas, y hay varios pasajes que nos enseñan, pero mayormente el Apocalipsis nos muestra el futuro de la iglesia. La revelación de un ángel al Señor, al apóstol Juan. Entonces es una revelación de lo que va a pasar en el futuro y en el Apocalipsis. Vamos a llegar a esa parte mencionando algunos puntos también. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que realmente hay un futuro promisorio, hay un futuro en el que nosotros tenemos que estar confiados de que el Señor nos promete la vida eterna a todos los que hemos estado en Él y persistamos, ¿no?, en las cosas del Señor. Y en 1 Tesalonicenses 4, donde hemos ido leyendo, nos habla de una situación muy interesante, los que creen en Jesús, ¿no? Y estos pasajes utilizamos incluso para entierros, para consolar a las familias. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos en palabra que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. Habla de la segunda venida del Señor. No, dice, procederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. O sea que no vamos a adelantarnos, sino los que están muertos van a resucitar. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces habla de la resurrección, va a haber una resurrección de los muertos, y habla de una vida eterna. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos. O sea que esto de alentaos, que es justamente para poder reaccionar. Tal vez a veces decimos que en vano voy a la iglesia, todo parece igual, ¿verdad? Pero a veces estamos pensando más en nuestros planes terrenales, ¿no? Porque generalmente oramos por planes terrenales, no estamos nosotros orando y viendo la eternidad de nuestras almas, ¿no?, en la eternidad. El otro día yo veía un programa muy interesante con el doctor Apolo, y había un caso muy interesante, ¿no?, de que dice, yo quiero que me devuelva la vajilla. Decía una de las que demandaba, y decía, la vajilla. ¿Y por qué la vajilla? Y le pregunta, la vajilla. ¿Por qué esa vajilla? Dice, el plato es mi mamá, este vaso es mi esposo. Habían vendido un mausoleo, 2 hermanos, y no sabían cómo llevar el cuerpo de sus papás a Estados Unidos. Y lo que ha hecho es hacerlo cremar. Uno de los hermanos lo hizo cremar, y seguramente lo hizo mezclar con arcilla, y hicieron platos, una vajilla. O sea que el papá era un plato, la mamá era otro plato, y así. Era bastante raro, ¿no?, ver una situación. ¿Pero por qué? Para ellos dice, y reclamaba la hermana diciendo que me lo den la vajilla, porque es toda mi familia completa. O sea que un mausoleo completo habían vendido para ir a Estados Unidos, porque necesitaba para el pasaje. Pero bien interesante, ¿no? Y al último me pongo a pensar, incluso luego ya dice que a mucha gente le gustó esa forma, y en Estados Unidos estaban ya empezando una empresa para hacer ese tipo de vajitas para seres queridos. Bueno, es así. A lo que yo me voy con esto es lo siguiente: a veces nosotros pensamos, ¿no? Y acá bien claramente cuando invitaron a un pastor para que diga por esta situación, invitaron a un pastor, a un psicólogo y así.
para que den su punto de vista si esto de la cremación es correcto o no es correcto, está bien, qué dice la Biblia, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su propia posición, pero nosotros, como la palabra nos dice, es verdad, que el cuerpo, la materia es materia, se mueve. Lo que sí sale del cuerpo es el alma y el espíritu, ¿verdad? Y eso va a la presencia del Señor o a la presencia de Satanás, eso tiene su destino, pero el cuerpo perece, ¿no? Y se queda ahí. Entonces ya hay comentarios y dicen por respeto, ¿ok? Pero lo que sí la gente recuerda no es otra vez el cuerpo, sino los momentos felices, los momentos malos, esa relación que hay papá, mamá, hijos, etcétera, ¿no? Eso es lo que lleva, y por eso quieren tener las cenizas, y en este caso la vajilla, peleaban por la vajilla, ¿no? Muy interesante. Pero hermanos, tenemos nosotros que entender que nosotros como cristianos venimos acá justamente a cultivar lo espiritual, venimos aquí a cultivar lo del alma, ¿no? Para tener una eternidad de abundancia, de bendición allá en el cielo. Y vamos a leer pasajes muy interesantes. A mí me ha costado un poco poner en orden todo esto, va a ser bastante general, pero vale la pena. Cuando nosotros como cristianos venimos a la iglesia, estamos viniendo con una esperanza también en el futuro. Hemos dicho, ¿por qué tenemos que nosotros amar al Señor? ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia? Porque hemos dicho en el pasado, recordando el Señor cómo ha sido crucificado, cómo ha sido Él maltratado, y por nosotros nos ha dado una vida eterna. Ver eso y recordar ese sacrificio y decir, Señor, gracias. No, por ese agradecimiento tenemos que amar y venir a la iglesia, porque Señor. ¿Y por qué ahora, no, en el presente, nosotros tenemos que venir a la iglesia? Es el lugar donde el Señor se manifiesta a través de tu Santo Espíritu. Decimos que la cabeza está en el cielo, que está en el Señor Jesús, y su iglesia y su cuerpo está aquí en la tierra. O sea que nuestra institución es divina, ¿no? Y aparte el Señor nos sigue apoyando a través del Santo Espíritu, por eso ha dado dones a la iglesia, ¿no? Para que la iglesia se mantenga y se mantiene de esta manera, y nos da una forma de vida, nos da una dirección clara, cómo tenemos que vivir aquí en la tierra, pero también nos da una esperanza en el futuro, ¿no? Nuestro tema, bueno, la serie que estamos tomando, que es la iglesia es ese lugar donde nosotros realmente nos cobijamos acá en la tierra, pero también la iglesia va a tener su lugar allá en el cielo. Y en este estudio lo que estamos haciendo es, hemos visto para los que han llegado, tres tipos hemos ido analizando: la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como casa de Cristo, y ahora la iglesia como la esposa de Cristo. Entonces esa relación de amor, de fidelidad, de sumisión, de apoyo, eso es lo que tiene que haber en la iglesia. Y dentro de eso estamos justamente hablando de que la iglesia también, con relación al tiempo, en el futuro, si hablamos, tiene una esperanza para nosotros. No es nomás vivir el momento, sino estamos nosotros viendo el futuro, y la palabra nos enseña. En San Juan 14, 2 y 3, a ver, quisiera que abramos un pasaje muy interesante. San Juan 14, 2 y 3. Y acá el Señor Jesús dice, y Él habla acerca de una casa, habla de un lugar después de la muerte, y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que es una promesa del Señor para llevarnos. Y está hablando aquí con sus discípulos, ¿no? Pero es una promesa del Señor para estar con Él, no después de la muerte, y estar con Él. El Señor va mencionando. Jesús también, bueno, vamos a leer en San Juan 17, 24, también hay otro pasaje que nos hace entender esto. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que lo que el Señor muestra de que hay siempre un lugar, ¿verdad?
Y la iglesia tiene esa esperanza, porque si vamos a resucitar, vamos a ir a ese lugar del Señor. Tenemos que nosotros con estas palabras alentarnos, pues aliéntense y sigan adelante. Dicen, no desmayen, porque a veces nosotros nos confundimos como objetivos terrenales. Pero llega el tiempo y te das cuenta que tus objetivos terrenales cada vez son más cortitos. Te das cuenta que tu vida está más cerca, ¿no?, a terminar. ¿No? Y eso es lo que a mi edad me pasa, a mí también, ya estoy casi pasado los 60 y todo eso, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, y ya del tiempo, ya no puedes hacer ni planes largos. Pero está certero y está cierto de que cualquier rato tu vida va a terminar. Entonces el Señor también enseña acerca de esto, enseña, ¿no?, de que tienen una esperanza de estar con Él. Ustedes mueren, van a estar conmigo. Eso dice la palabra del Señor. Jesús enseña una esperanza de vida también a sus discípulos y a nosotros, porque Él dice, donde Él está, también quiere que nosotros estemos. Y entonces, ya hemos leído en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13, también describe, ¿no?, Pablo, esa situación de cómo va a ser la venida del Señor. Y nos dice también que nosotros vamos a estar juntamente con Él. Así que los que mueren, si en la carne les duele, pero tengan esa esperanza, dice, de que vamos a estar en el cielo. Lo físico desaparece, lo tangible desaparece, pero el alma y el espíritu va a la presencia de Dios o de Satanás. Entonces, ¿por qué decimos que la iglesia es celestial? Porque la iglesia realmente es ganada por el Señor. Voy a pedir que abramos en Colosenses 3, 1 y 2. El versículo 1 y 2. Uno cuando conoce al Señor ya tiene que cambiar de forma de vida incluso, ¿no? Porque sabemos que esta institución a la que nosotros pertenecemos es una institución celestial. No es, ya tienes que comparar la institución de Dios o con las actividades que yo hago. A veces sacrificamos las actividades celestiales por las actividades mundanas, ¿no? Entonces acá la palabra nos enseña, y en Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un cristiano cuando acepta al Señor, y ya sus prioridades cambian, ¿no? Y tienen que cambiar, y si no han cambiado, algo está pasando, o no han entendido completamente, ¿verdad? Pero las prioridades cambian. Nuestros objetivos y todo eso ya van desde el punto de vista de la eternidad. Entonces, la iglesia es una institución celestial y tenemos que nosotros, dice, que buscar las cosas de arriba. ¿Cómo buscamos las cosas de arriba? Conociendo la palabra, estudiando la palabra, ¿verdad? Tratando de caminar en todo lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. Buscar las cosas de arriba, buscar las cosas eternales. No busquen las cosas solamente perecederas, sino las cosas eternales. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, ¿no? Como una prioridad. Eso no quiere decir que nos olvidemos de todo, sino más bien caminemos con una prioridad desde el punto de vista celestial. Entonces, yo anoté, por ejemplo, la misión de la iglesia. ¿Qué es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es representar, dice, y manifestar a Cristo. La iglesia representa a Cristo, nosotros también representamos a Cristo. Dice, y proclamar el Evangelio a los inconversos. Pero eso no quiere decir que todos van a convertirse. Tampoco no quiere decir que todo el mundo, hay mucha gente que dice que todo el mundo va a conocer y después recién el Señor va a venir. No va a ser así. Porque en Apocalipsis nos dice incluso por eso, porque es el rapto. Porque hay tanta maldad y la iglesia no iba a pasar la tribulación, el Señor va a hacer el rapto, porque la maldad continúa. Hermanos, acá la situación, yo leyendo y repasando Apocalipsis, antes de hacer el mensaje, estaba viendo de que hay momentos bien difíciles que vamos a pasar. Y pareciera que en este momento estamos pasando ya. ¿No? Estamos pasando, porque dice, hasta trabajo, hasta mucha gente no va a tener que comer. No va a haber trabajo en la época de la tribulación. Parece que fuera la tribulación que en este momento está pasando. Pero va a llegar un momento en que
el enemigo va a estar ya dañando a la iglesia. Va a haber un momento en que la iglesia va a estar siendo ya bastante mortificada y el Señor es rapto. En un abrir y cerrar de ojos, porque su iglesia no va a sufrir la tribulación. Eso dice la palabra del Señor, que la iglesia no va a sufrir la tribulación, sino la iglesia verdadera, ¿no? Porque la iglesia que es la gran ramera, dice también el Apocalipsis, va a sufrir, porque hay mucha gente que va a trabajar con el sistema, ¿no? Va a estar bajo el sistema del maligno y se va a acomodar a su sistema de gobierno donde Satanás está metido ahí. Y esa gente se va a quedar, esa gente va a sufrir y mucha gente va a decir, sí, realmente yo estaba mal, ¿no? Porque la verdadera iglesia va a ser raptada, no va a sufrir la gran tribulación, pero también después dice, pasado un tiempo, entonces el Señor va a volver, ¿no? Con su iglesia a poder estar 1000 años acá. Y más tarde, un poquito más después, vamos a leer eso. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a eso de que la iglesia es celestial? La iglesia es algo muy diferente a cualquier otra organización. Y nosotros pertenecemos a este linaje, a esta iglesia, cuando nosotros hemos aceptado al Señor de veras, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotros felices y contentos de ser parte de esa iglesia celestial establecida por el Señor. Estamos hablando del futuro de la iglesia. ¿Qué cosa en el futuro de la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia, no? La iglesia tiene realmente, hemos hablado anteriormente, la anterior semana, de las bodas del Cordero. Hemos hablado que la novia se está preparando, ¿no? Para las bodas del Cordero. Entonces, cuando llega un momento en que realmente la iglesia va a ser arrebatada, y la iglesia, como una novia, dice, pura, va a subir, ¿no? Al lado del Señor. Ahora, nosotros yéndonos acerca del futuro, porque mayormente lo de la iglesia y el futuro habla Apocalipsis, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero algunos puntos vamos a tomar en cuenta, como Apocalipsis 4.1. Vamos a irnos al Apocalipsis 4.1. Y Apocalipsis prácticamente lo ha escrito el apóstol Juan. Dice que un ángel les reveló y esto nos da una idea de qué realmente va a ser con la iglesia. Dice la adoración celestial, el versículo 4.1. Después de esto, dice, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, nosotros vamos primeramente en el Apocalipsis, nos habla de las cartas a las iglesias, ¿no? Entonces va evaluando cada iglesia diciendo, esto has hecho tú y por esto eres bueno y por esto eres malo, y arrepiéntete y escucha, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera parte. Pero después va mostrando, ¿no?, lo que va a pasar en el futuro. Y llega hasta la parte de que la iglesia habla de la gran ramera, ¿no?, de la iglesia que se ha prostituido y dice que ha abrazado otro tipo de actividades que nada tienen que ver. Pero en los versículos del 4 al 5 habla de los redimidos. De los versículos 6 al 19, la iglesia nos muestra que la iglesia está segura, que la iglesia va a ser raptada, que no va a pasar esa etapa de la tribulación. Y Apocalipsis 19, 7 y 8 habla de las bodas del Cordero. Y es donde vamos a estar nosotros como iglesia, la iglesia que haya pasado, ¿no? De todo eso va a estar en las bodas del Cordero. Pero a lo que me voy, porque estamos hablando del futuro de la iglesia, qué va a pasar con la iglesia, describe en Apocalipsis 21, 1 al 8, habla de la Nueva Jerusalén, ¿no? Habla de la Nueva Jerusalén. Más bien, eso yo quisiera que podamos leer completito, porque eso va a pasar ya después de la descripción que ha hecho el Señor, después que ha pasado tantas cosas, describe, dice el capítulo 21, 1 al 8, cielo nuevo y tierra nueva, cuando ya ha pasado varios eventos, ¿no? Y describe aquí a la iglesia. Y se los voy a leer hasta el 8. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su lugar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, acá el apóstol Juan está describiendo, ¿no?, una parte que es la parte del cielo. Y eso va a ser nuestro fin. Y ahí ya está realmente la presencia de Dios. Y todos los cristianos, todos los que hayamos pasado todo esto, vamos a estar con Él. Y esa es la esperanza. ¿Por qué venimos a la iglesia? Justamente por eso. Yo quisiera ver a toda mi familia, a mis nietos, a mis hijos, a mis hermanos, a toditos en el cielo. Y tenemos que trabajar para ir allá, ¿verdad? Con esa esperanza, con ese futuro, porque la iglesia va a tener toda una transición hasta llegar a eso, y nosotros también como cristianos vamos a pasar por eso. Y no nos hagamos convencer con ningún tipo de doctrina o algo que nos quiera cambiar nuestra manera de ser. Entonces, hermanos, muy importante. Y otra cosa, ¿no?, cuando habla de la Nueva Jerusalén, ustedes, si continúan leyendo, el versículo 9 describe justamente la Nueva Jerusalén, ¿no? Es bastante para leer. Dice: Vino entonces a mí uno de los ángeles que tenía, y describe la Nueva Jerusalén, cómo va a ser el lugar donde vamos a vivir. Pero si vamos del 21 al versículo 27, igualito nos dice: no entrará en ninguna cosa, dice, no entrará en ella, ¿no? Habla de la Nueva Jerusalén: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cómo es importante, hermanos, mantener esa relación con el Señor, no fácilmente perder ese privilegio de entrar en la eternidad, porque la palabra dice: muchos han empezado en el Espíritu y han terminado en la carne. Perseveremos en las cosas de Dios, eso es más importante. A veces más estamos enfocados en nuestra vida terrenal, que nuestro cuerpo se mantenga bien, pero nos olvidamos de la parte eterna, que es el alma y el espíritu. Y eso que sea nuestra motivación para seguir adelante. Y en el versículo 2 y 3 nos habla del tabernáculo. Realmente esta es una relación ya más íntima con el Señor. Y en los versículos 2 y 3 de Apocalipsis dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia, una iglesia santa, ¿verdad? Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la reunión del Señor y su iglesia. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la esperanza de que nosotros, los cristianos, por eso estamos aquí, por eso venimos a la iglesia. No debemos cansarnos de trabajar para Él. A veces nos agotamos, parece que no pasa nada, pero si nosotros confiamos en el Señor, siempre va a haber algo más
para hacer. No todo dice ocurre en vano, sino si confiamos en Él. Si no confiamos en Él, eso sí, ¿no? Puede ser en vano, porque no tengo confianza, no tengo esa seguridad. Pero hermanos, es muy importante entender que la iglesia es una institución divina, tenemos una esperanza, que es ir al cielo por la eternidad. Y nuestro esfuerzo de venir a la iglesia, si nos parece un esfuerzo, debía transformarse en gozo y una alegría. Qué lindo es ver gente que ha fallecido sirviendo al Señor. Hay muchos líderes que yo recuerdo que cómo caminaban junto con nosotros, ya que éramos jóvenes en ese entonces, no en las cosas del Señor, cómo se gozaban. Y ahora están en la presencia del Señor. Ahora están ya con esa, seguros, ¿no?, de que van a estar con el Señor para siempre. Entonces, hemos hecho todo un estudio desde cómo ha empezado la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? En el Pentecostés, ¿verdad? Ahí empezó, cuando el Señor envió el Espíritu Santo acá a la tierra. Y también hemos analizado bajo 3 aspectos la iglesia como cuerpo de Cristo, que tiene miembros, ¿no? Y tiene que ser una iglesia movida. Todos tenemos dones que el Señor ha repartido y hagamos funcionar nuestros dones para que el cuerpo de Dios se mueva y esté activa, ¿no?, dentro de la iglesia. Y también hemos hablado de la iglesia como casa de Dios para sostener el orden, para guardar el orden y hacer una iglesia santa. Lo más importante, que la iglesia no podemos meter cualquier otro tipo de actividades, sino mantenerla santa, ¿no? Predicar, enseñar de que la iglesia es santa y tenemos que enseñar acá dentro de la iglesia. Hay mucha gente que a veces se molesta cuando uno le dice que no tiene que hacer así, que la palabra dice así, y hay mucha gente que me ha dado ejemplo que querían casar con inconversos. Yo no quise como pastor y se fueron y nunca más volvieron. Pero la palabra dice que hay que mantener a la iglesia santa y, como dice, de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos nosotros que instituir, no de acuerdo a lo que me conviene. Y por otro lado, hemos estudiado también la iglesia como esposa de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver con iglesia esposa de Cristo? Tiene que haber un afecto entre nosotros y el amor tiene que ser el lenguaje en la iglesia, ¿verdad? La intimidad, conocerse un poquito más, apoyarse un poquito más, y otra cosa, aprender la fidelidad al Señor. En la fidelidad uno tiene que aprender. Si uno ama, tiene que ser fiel, ¿verdad? Fiel al esposo, fiel a la esposa, eso que es el Señor. Fiel a su iglesia, fiel a su líder, fiel. La primera enseñanza, porque dice la palabra también de que el Señor, por su fidelidad, su nombre está sobre todo nombre, por la fidelidad a Dios su Padre, ¿no? Él ha sido fiel, el Señor Jesús. Por eso dice que Dios le dio nombre sobre todo nombre. Por eso la fidelidad tiene bendición. ¿No? La fidelidad tiene bendición. Dice la sujeción y después la compañía, el trabajar juntos, que también es muy importante, es una asociación, porque hemos hablado de esposo, esposa como iglesia. Cuando un esposo y esposa se apoyan, ¿no?, porque apoyan un solo objetivo, entonces eso va a ir adelante. Cuando la esposa piensa de otra manera y el esposo piensa de otra manera, nunca va a haber, digamos, un camino, no se va a poder llegar a un objetivo. Entonces tenemos nosotros que tener un solo objetivo y los dos jalar, y la iglesia tiene que tener también ese objetivo de una manera general y ir jalando. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y porque son, digamos, actividades para la eternidad, ¿no? Y nosotros tenemos también que crecer y vivir con esa esperanza de que vamos a gozar de la vida eterna. El trabajo que estamos haciendo aquí en la iglesia posiblemente no hay ninguna remuneración, pero hay un final feliz, ¿verdad? ¿No? A muchos ha transformado sus vidas aquí en la tierra, porque tal vez tenían hogares deshechos, situaciones difíciles, pero ha transformado aquí en la tierra hasta su vida. Pero tenemos la esperanza de toda la eternidad al lado de Él. Sería lindo estudiar más eso de la Nueva Jerusalén, la iglesia, cómo va a ser. Hay canciones muy bonitas, ¿no?, acerca de la Jerusalén. A veces vamos a tener que estudiar más después esto
del Apocalipsis. Yo leí bastante y también he escuchado bastante, vale la pena. Porque a veces pensamos, venimos a la iglesia no solamente por costumbre. Hoy estamos nosotros aquí en la iglesia haciendo actividades y cosechando todo aquí en la iglesia, viviendo bien el presente, pero no estamos nosotros trabajando para la eternidad. Y la palabra dice, tú ya has vivido y has gozado allá en la tierra, entonces el Señor también te va a dar un lugar como te mereces nomás, ¿no? Tenemos nosotros que trabajar para el Señor, pero sin priorizar lo otro que acá en la tierra. El Señor siempre nos va a dar lo que realmente nosotros pidamos, pero hermanos, como iglesia nosotros tenemos que ir adelante. Entonces, ¿qué es la iglesia? Para nosotros la iglesia es una institución divina, es una extensión del Señor, es el cuerpo de Cristo que en la tierra, y nuestro jefe está allá en el cielo, nuestro Señor, y tenemos nosotros todo escrito, la palabra del Señor, para saber cómo guiarnos aquí en la tierra, porque en el cielo esto ya no va a funcionar, ¿verdad? Esto ya no se va a necesitar, pero aquí en la tierra sí necesitamos para ser cristianos fieles y verdaderos. Vamos a orar al Señor y agradecer por este tiempo y por estos estudios. Vamos a continuar la próxima semana con otros estudios más con relación a la iglesia. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Si hoy en la mañana estamos a veces agotados, cansados, Señor, pero tú nos has abierto los ojos, Padre Celestial, a través de tu palabra, que la iglesia, Señor, es algo que tú amas, es una organización que tú lo has hecho a través de tu Santo Espíritu, vas manejando, vas alimentando a la iglesia, Señor, y nosotros de esa manera podemos seguir adelante. Pedimos, Señor, que tú nos perdones por todo lo malo, hasta este momento, Señor, hemos estado viniendo como obligados, Padre Celestial, pero Señor, cambia nuestra manera de ser, entendemos